Dale, Gustavo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy, quienes están en vivo. Quienes están viendo esto pregrabado, pues también bienvenidos y gracias por acompañarnos. Eduardo y Antonio, muy buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes a todos. Vamos entonces a comenzar hoy nuestro webinar, como de costumbre, leyendo la advertencia de riesgo y el descargo de responsabilidad por parte de IronFX. Advertencia de riesgo, los productos de IronFX se negocian con margen y conllevan un alto nivel de riesgo, es posible perder todo el capital. Estos productos pueden no ser adecuados para todo el mundo y debe asegurarse de que comprende los riesgos que conllevan. Descargo de responsabilidad. La información contenida en este seminario web no debe considerarse un consejo de inversión ni una recomendación de inversión, sino únicamente de material educativo. Este material es solo la opinión personal del autor o autores y no se han tenido en cuenta los objetivos de inversión y la tolerancia al riesgo del cliente. IronFX no se responsabiliza de ninguna pérdida derivada de la información aquí contenida. La redistribución del material está estrictamente prohibida. Oiga, esto yo creo que si lo digo, que si lo sigo leyendo todos los martes y jueves por ahí en cuánto tiempo me lo sé de memoria, Antonio. Yo no sabría decirlo, tal vez ya. Pero yo creo que va a ser pronto. Sí, va a ser pronto. Ya por lo menos me sé de memoria IronFX. Ya Bueno, avancé, ¿no? bueno, eso está bien. Bueno, muy bien. Entonces, proyectemos, pues vamos al OneNote, ¿no? A mirar o quieres hacer algún anuncio sobre contenido o alguna cosa. ¿Quieres que miremos, nos pasamos a la página de hoy entonces? Sí, o quieres hacer algún anuncio de contenido No, o de material, ahí ¿no? estamos bien. Entonces, julio Ok. 21, aquí tengo ya la proyección de julio 21. Nos dices que el título de hoy nos aproximaremos al complejo mundo de los contratos por diferencia y al fascinante análisis técnico. Tal y cual, es el mismo título de antes de ayer, porque pues vamos Sí. básicamente a continuar con lo que veníamos viendo. Entonces vemos ahí que tenemos para hoy, jueves, julio 21 de 2022, contratos por diferencia, CFDs de monedas, estamos, digamos, enfocados ahí, finalización del tema, vamos a ver unas conclusiones un poco al respecto, igual eso lo vamos a estar tocando, así es que quienes eventualmente no hayan estado el martes, denle una mirada al del martes, por supuesto es fundamental si quieren hacer el seguimiento, seguir hoy, y por otro lado, si algunas dudas le quedaron, no se angustien, que vamos a estar en las siguientes sesiones con análisis técnico mirando nuevamente algunos temas de estos. Origen del análisis técnico, tipos de gráficos, soportes y resistencias, tendencias y líneas de tendencia, promedios móviles, indicadores de fuerza relativa, simulando en tiempo real. Pues, Eddie, usted metió aquí una cantidad de temas al tiempo, me parece un poco exagerado, yo no creo que alcance, pero bueno, digamos que vamos a tratar. Sí, no, de acuerdo. Pues la idea podría ser, si nos queda el tiempo, si no, pues lo vamos a ver en el siguiente En el módulo. siguiente, en el de estocásticos. Ajá. Y Fibonacci. Exactamente. Perfecto, no hay problema porque finalmente aquí tenemos 3 sesiones de análisis técnico, 2, 3, y vamos después estar aterrizando en el mundo del trading con definiciones de estrategias, tipos de órdenes que ya hemos avanzado. Aquí estamos medio armando una mezcla y nos excusan que de pronto a veces nos adelantamos un poquito, pero aprovechamos ciertos puntos para tocar algunos conceptos que de todos modos es importante que ustedes los conozcan y los profundicen. Y ya a la mano derecha tenemos lo que hemos visto hasta ahora. Yo creo ahí que no, habíamos dicho el martes que hoy íbamos directamente al tema para que nos rindiera el día de hoy, pero nos toca obligatoriamente mencionar lo que pasó con el Banco Central Europeo, ¿o no? Claro, estaba muy fresco, pasó justo hoy. El Banco Central Europeo decidió subir los tipos de interés 50 puntos básicos, mientras que la mayoría del promedio de los analistas esperaba que fueran 25 puntos básicos. Eso obedece obviamente, como en el resto de países o de manera global, a los incrementos que han visto en la inflación, y pues ver que este fenómeno, este factor de la inflación todavía no se modera en el mundo, ¿no? Entonces, pues las presiones inflacionarias han hecho que los bancos
sean un poco más estrictos con la subida de tasas de interés a nivel global. Ok. Ujú. Ahora, me parece que es clave. Nosotros les hablamos el martes del documento, de la publicación de las cábalas de la semana, Antonio. Yo no sé si ya lo subimos o se nos pasó. Creo que no lo subimos. Creo que Bueno, no. entonces Ya ahorita reviso. lo subimos si quieres, ahorita al final de la reunión. Ujú. Entonces, por favor, en las cábalas de la semana que se publicaron el día lunes, se habla en una forma muy amplia, tanto de la parte de análisis técnico como de la parte de análisis fundamental del euro dólar para esta semana. Y se menciona el tema de la probabilidad del Banco Central Europeo subiendo las tasas, etcétera, y el comportamiento que podría tener el euro dólar por análisis técnico, que además de eso se viene dando, tal y como lo analizó Eduardo, que fue quien hizo esa parte del análisis. Y veremos en la parte fundamental que también la hacemos entre los dos, o que la hacemos entre los dos, algunos conceptos que son claves que tengan en cuenta para que comprendan también la situación que se presenta con el Banco Central Europeo y el grado de dificultad que ha tenido para poder comenzar a subir las tasas de interés, que hasta ahora no las había subido, y por eso ese salto de 0,50%, que además de eso es la primera subida de tasas en 11 años, vale la pena decirlo. ¿Ok? Entonces, aquí estamos hablando de un hito y pues empiezan a perseguir la inflación, seguramente con grandes dificultades. Y hay un anuncio importantísimo, Eddie, que es el hecho de que plantean claramente que seguirán subiendo las tasas porque no tienen más camino. Sí, de acuerdo. Entonces, pero bueno, si quiere, vámonos a los contratos por diferencia, y ahí vamos a hablar un poco más de lo que pasó hoy con el euro dólar, que es bien interesante. Listo, pasamos a ver Vamos un al texto, poco. si quieres, Antonio, abajo, Ujú. primero, Eddie, y ahorita comparte pantalla usted, pero déjeme ubicar a la gente en el texto, El texto que está aquí abajo, ¿cierto? sí, el de contratos por diferencia, ubicarlos donde quedamos y para dónde Sí. vamos hoy. Sí, yo no, aquí quité todas las anotaciones que hicimos la vez pasada, pero pues en la página del jueves está, Perfecto, que ya todo el mundo sabe del que martes, puede perdón, verlo, sí. del martes, ya todo el mundo sabe Ujú, que puede verlo. Más abajo, esa es la sí. definición. Ujú. Eso es, muchas gracias, ahí, aquí en el texto. Entonces nosotros en esencia, a ver, nosotros quedamos, ¿quieres ampliar un poco de pronto esa letra, Antonio, ese zoom Sí, ahí? a ver. Gracias. Ya que estaba yo aquí peleando para ver, exacto, buenísimo, gracias. Ujú. Entonces, nosotros quedamos, decíamos, hablamos de los tipos de órdenes, si quieres ubicarte ahí, Antonio, donde dice tipos de órdenes. Aquí abajo donde dice ejecución instantánea, un poco más arriba de apalancamiento, en la mitad del punto Ejecución B. instantánea acá. Después tipos de órdenes, exacto. Sí, tipos de orden. Hablamos que hasta cancelación, Ujú. decíamos que hay unas diferencias ahí con los contratos de futuros, porque la posición queda abierta hasta el vencimiento del contrato si no se liquida con antelación o se ejecuta la operación contraria, que es lo mismo. Decíamos que en Forex, metales y criptos se trabaja con apalancamiento, no con margen de garantía. Hoy vamos a ver el tema de apalancamiento con cierto detenimiento. Lo de margen de garantía lo vamos a recuperar posteriormente, porque si no quisiéramos, digamos, ampliarnos muchísimo en todo este tema de los contratos por diferencia, que finalmente, como les dije, vamos a seguirlos viendo con profundidad posteriormente. Después tenemos, y decimos ahí, en esencia, el siguiente punto, digamos, el punto, dice, cuando la contraparte es el broker, este define un máximo de apalancamiento. ¿Ok? Eso se los voy a dejar ahí para que lo lean. Pero el punto B es apalancamiento. ¿Ok? Y dice, se define el margen o el apalancamiento cuando se abre la cuenta.
son conceptos similares, pero tienen alguna diferencia. Yo, si quieres, Antonio, de pronto lo que haría sería que haría una corrección ahí mismo, ese es un error mío, y yo diría que en vez de que diga se define el margen, cuando se abra la cuenta, quitemos la palabra margen y pongamos la palabra apalancamiento. Si quieres, de una vez, pongamos aquí en confianza de quienes nos están viendo, tachemos margen y pongamos apalancamiento para que no se me confunda. Ok, entonces se define el apalancamiento cuando se abre la cuenta. Acuérdese que usted puede abrir una cuenta demo, eso es muy importante. ¿Ok? ¿Y por qué es importante? Si usted pues ya tiene una cuenta abierta en otro broker o en una plataforma similar, pues puede simular y puede hacer simulaciones de análisis técnico. Si no tiene algo así, en IronFX puede abrir la cuenta demo. Quiero que le quede claro lo siguiente, no le estoy vendiendo que abra una cuenta ni que ponga un centavo. La cuenta demo es gratuita, le permite hacer simulaciones con el ánimo educacional simplemente. ¿Ok? Entonces, para que le quede claro, gratuito, sin poner un centavo, puede abrir una cuenta demo y eso le va a permitir trabajar con análisis técnico, hacer talleres, hacer ejercicios que les vamos a ir dejando, etcétera, etcétera. Si no la quiere abrir y quiere quedarse con los conceptos solamente de esto, no pasa nada, pero le va a facilitar la vida eventualmente simular. Y aquí nos dice un concepto muy importante, este texto dice, ok, es posible cambiarlo posteriormente, usted puede poner un apalancamiento de 1 a 100, de 1 a 500, de 1 a 30, le da varias posibilidades, y con ese apalancamiento es que queda trabajando, ok, ojo con eso, después no puede cambiarlo. Nadie dijo nada, Eddie, que ahí dice que sí es posible cambiarlo, es posible cambiarlo posteriormente. Lo que le quiero decir es que no lo puede cambiar operación por operación, ¿ok? Entonces, usted dijo 1 a 30, en todas las operaciones va a trabajar 1 a 30. Si dijo 1 a 50, en todas va a trabajar 1 a 50. Pero si eventualmente no está cómodo con lo que puso al inicio al abrir la cuenta, usted puede entrar ahí, le muestra por dónde, y hace el cambio. Dice, es esencial definir cuál es el apalancamiento máximo que se está dispuesto a asumir. Y eso proviene de un concepto que es la tolerancia al riesgo. ¿Qué es la tolerancia al riesgo? Esto vamos a hablarlo mucho más a fondo también durante los otros webinars, pero le voy a definir la tolerancia al riesgo. En el mundo financiero, especialmente en los bancos y en los fondos de pensión, cosa que adoptaron los fondos de pensión, por lo menos en América Latina, a mi juicio, lamentablemente, hay unos portafolios de inversión o carteras de inversión. Alguien preguntaba que qué eran portafolios de inversión. Y yo le decía, mire, si usted tiene acá un reloj, un vaso, unas gafas, un mouse, otro vaso, etcétera, y aquí encima de mi mesa yo tengo un portafolio de cosas. Entonces, un portafolio de inversión es simplemente una mezcla con diversos activos financieros que están dentro de lo que se denomina un portafolio. Y entonces, digamos que es importante si usted tiene un portafolio de inversión que diversifique, porque ahí está parte del concepto del riesgo, o de la forma, digamos, de atomizar el riesgo en la diversificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los bancos y los fondos de pensión? Que los banqueros nos inventamos, yo me incluyo porque pues, en esa época seguramente estaba en banca, unos conceptos para poder masificar. Entonces dijimos, hay portafolios conservadores, portafolios defensivos, portafolios balanceados, portafolios, algunos le dicen de crecimiento, de espacio crecimiento, portafolios agresivos. Digamos que los de crecimiento se podrían determinar los agresivos. Entonces tiene normalmente 3 perfiles de portafolios: conservador, balanceado o moderado, mejor. Conservador, moderado y agresivo. ¿Ok? Y a veces hay otro que le llaman defensivo, al moderado le llaman balance o balanceado,
y al agresivo le dicen de espacio crecimiento, para que le quede claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El tema ahí es que eso es para masificar, pero dentro del mundo de alguien, de gente que sea conservadora o moderado o agresivo, que tengan ese perfil de riesgo, regularmente lo dividen en gente que tiene más renta variable o equity o acciones, menos renta fija y algo de liquidez. Y con base en eso empiezan a trabajar con porcentajes. Entonces, si usted tiene menos renta variable que renta fija, es más conservador. Si tiene, digamos, más renta variable de la que tiene en el punto 1, es más moderado, y si es agresivo, tiene más renta variable en el siguiente portafolio, que sería el agresivo. Ahora, no se quede con esos conceptos tan básicos, porque el problema que tiene es que, gracias Johan, buenas tardes, el problema que tiene es que no se puede quedar con esos conceptos, porque resulta que uno, a través de un portafolio de renta fija o de bonos, podría llegar a ser inclusive más agresivo que en renta variable, que en acciones, porque usted podría tener bonos con altísimo riesgo de crédito, altísima duración o vencimiento. Hay una cosa que se llama la duración de Macaulay. Como no estamos en un webinar de administración de portafolios, no vamos a hablar de eso, pero de pronto un día de mañana se nos ocurre hacer uno, entonces ahí está invitado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando aquí hablamos de tolerancia al riesgo, ese es uno de los conceptos básicos que también obviamente están dentro del tema de portafolio conservador, moderado o agresivo, pero hay que pulirlo un poquito e ir más a fondo. Porque la tolerancia al riesgo suya es como el umbral del dolor. ¿Ok? Y todos tenemos umbral del dolor diferente, o podemos algunos tenerlo parecido, pero en general es diferente. Eso quiere decir que si yo tomara un tenedor y con la misma presión y el mismo tenedor le oprimiera la mano a Eduardo, a Antonio, a Johan, a José y a las personas que están aquí presentes, todos seguramente gritaríamos en momentos diferentes de tiempo, porque nuestro umbral del dolor es diferente. Le puedo decir que yo gritaría de primero, yo soy muy gallina, pero con el tema de inversión pasa lo mismo. Entonces es muy difícil que usted le vaya a preguntar a Eduardo, o le pregunte a Antonio, o me pregunte a mí, o le pregunte al del lado en su oficina: oiga, ¿usted qué tolerancia al riesgo tiene? ¿Con qué apalancamiento trabaja? Y de pronto el tipo le contesta: no, yo trabajo con 1 a 500 y estoy comodísimo. Y usted va y dice 1 a 500 y hace números y dice: oiga, este tipo está loco. Porque su tolerancia al riesgo es diferente. ¿Y por qué la tolerancia al riesgo es diferente? Pueden haber una multiplicidad de factores. Por el tipo de educación que tuvo o que tiene, por el tipo de vida que tuvo, por el tipo de familia en que se crió, por el tipo de seguridades que le dieron en su niñez, por el tipo de psiquis que tiene, de balance emocional, por el entorno que tiene familiar, por la edad que tiene, por el dinero que tiene. Entonces, esa pregunta es muy mala idea hacérsela al del lado. ¿Ok? Eso lo tiene que definir usted. Entonces, la tolerancia al riesgo es cuánto estoy yo dispuesto a perder antes de perder mi tranquilidad. No a perder. No. Cuidado. Que hay gente que dice que la tolerancia al riesgo es cuánto estoy dispuesto a perder. No. Es que uno tiene que estar dispuesto a perder es lo máximo que eventualmente le haga perder la tranquilidad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si usted pone $100 en la búsqueda de generar una rentabilidad en este tipo de inversión o en otra, usted no
es que los ponga para decir yo estoy dispuesto a perder los $100. No, no, así pueda perderlos. Pero usted tiene que definir efectivamente o tolere perderlos. Eventualmente sí puede tolerar perder los $100 completos. Pero en general es una mucho mejor práctica decir, no, mire, yo de estos $100 que os estoy poniendo acá, yo no quiero perder todo el capital. Porque qué jartera meterme en este negocio y perder los $100 que puse todos. Yo debería decir, oiga, yo de estos $100, independientemente de que tolere perderlos, estoy dispuesto a perder 40, o la mitad, o 30, o 20, o lo que sea. Cada cual lo define, con base en ese análisis propio de su tolerancia al riesgo. Entonces, eso es crítico, ¿ok? Porque después, ojo con esto que le voy a decir, cuando hablemos de estrategia por allá en 2 o 3 webinars, después va a tener que hacer otro ejercicio, que es por cada operación que abre decir cuánto está dispuesto a perder. Porque la sumatoria de esas pérdidas no puede ser mayor a esa máxima pérdida que usted definió con base en su tolerancia al riesgo. ¿Ok? Listo. Entonces, tolerancia al riesgo, amigo o amiga, o mejor amiga y amigo. Eso es clave. Ahora, ojo con esto. El concepto del perfil de riesgo es un concepto muy complejo. Le insisto que eso de conservador, moderado y agresivo es un invento para masificar. El concepto de perfil de riesgo tiene unas implicaciones que no están en los libros y esa definición es mía. Es decir, yo puedo tolerar correr un riesgo que no puedo correr. Puedo tolerar correr un riesgo que no quiero correr. Puedo querer correr un riesgo que no puedo correr. Puedo querer correr un riesgo que no tolero correr. Puedo poder correr un riesgo que no tolero correr. Entonces usted tiene que hacer esas preguntas. ¿Cuáles son sus circunstancias? Hablamos tal vez en el primer webinar en mayo 31. Que esto no es para pagar las cuentas de la electricidad, ni que yo tengo la matrícula, la mitad de la matrícula del colegio del niño, y voy a meterme en esto para conseguir el resto de la matrícula que la tengo que pagar en agosto o en septiembre cuando lo tenga que pagar. No. Esto no es para eso. Si usted está pensando en esto para eso, repiense las cosas porque esto no es para eso. Diferente es que si usted hace un buen trabajo y va generando poco a poco, va acumulando unas ganancias, potencialmente eso le permita tener el dinero suficiente para ahorrarlo y tener la tranquilidad de que ya no solamente tiene para pagar la matrícula de su hijo en agosto o septiembre, sino tiene para pagar en enero. Pero eso es diferente. Porque si usted eventualmente entra en un negocio de estos, como Lola, a quien señalaba Eddie el martes pasado, si usted entra en un negocio de estos, como Lola, que Eddie decía que se había ido Lola en la película, ¿cómo se llama Lola? ¿Cómo se llama Eddie? Lola. Corre, Lola, corre. Corre, Lola, corre. Que se había ido ella en la película al casino porque le iban a matar al marido, no sé qué cosas, o al novio, o a lo que fuera. Y resulta que se había ido al casino a ver si lograba ganarse la plata, porque obviamente eso es una situación extrema que está montada en una película, ¿cierto? Pero esto no es para eso, ¿ok? Ojo con eso, no es para eso. Entonces, vuelvo acá. ¿Y por qué es muy importante la definición de la tolerancia al riesgo? Porque esa definición adecuada, pensada, construida, rayada, como dice Antonio, las cosas hay que escribirlas para entenderlas, analizarlas
escrita, no pensada solamente, es la que lo va a llevar a usted a dar un gran primer paso para ser exitoso en esto. Porque va a incrementar su probabilidad de rentabilidad, porque usted va a arrancar con estrategias, con la estrategia o mini estrategias, y va a comenzar a construir lo que se llaman las políticas suyas de inversión. Y puede que usted no le ponga el título de políticas de inversión en el cuaderno en donde está escribiendo lo que le estoy diciendo que por favor escriba. Pero lo que sí va a pasar es que cuando menos se dé cuenta, si usted define su tolerancia de riesgo, digo, mi apalancamiento máximo es este, porque si no yo me salgo de tranquilidad y voy a poner esta plata que me deja tranquilo, pero yo esta plata solo puedo perder esta en caso en que me equivoque, y entonces en cada operación yo voy a tomar hasta tanto apalancamiento, y entonces de ese apalancamiento puedo arriesgar tanto de lo que tengo en esa cuenta, porque si no se me va a acabar la plata a toda velocidad si me equivoco. Y después va a decir, ¿y cuáles son los fundamentos que tengo que tener en cuenta para invertir en lo que haya elegido invertir? ¿Cierto? ¿Y cuáles son esas variables? ¿Y cuáles son los calendarios que tengo que mirar? ¿Y cuáles? ¿Y cuál es la rentabilidad que estoy buscando? ¿Cuál es mi rentabilidad objetivo? Y cuando usted hace todo eso, cuando usted menos se dé cuenta, tiene 2 páginas, y a esas 2 páginas al final le puede poner políticas de inversión. ¿Por qué eso se llama políticas de inversión? Ahora, esa tolerancia al riesgo, dice ahí en verde, por supuesto va a depender de la volatilidad del o los activos en los cuales usted quiera hacer trade. ¿Por qué? Porque tiene que ver después, y eso lo vamos a construir posteriormente juntos, y vamos a hablar de eso ahora en un momento. Tiene que ver después la volatilidad. Es una palabra muy técnica porque es la desviación estándar, pero no me voy a meter ahí para no enredar. Después podemos traer a invitar a un profesor de estadística a que nos cuente sobre desviación estándar, y es más, lo vamos a invitar. Se llama Jesús, mi profesor personal de estadística. Paréntesis, yo tengo profesor personal de estadística y llevo 30 años en esto. Uno no deja de aprender nunca. Cierro paréntesis. Entonces, vamos a ese concepto que dice ahí, volatilidad, que fue escrito por mí. Vamos a llamarla como el cuánto varía los precios del activo de la moneda durante el día. Vamos a hablar de eso. O cuánto varía de un día a otro. Y con eso usted va a tener más claridad de cuánto puede perder o ganar. Pero para eso vamos a ver un ejemplo que nos trae Eduardo en un Excel muy interesante, que después le vamos a poner ese Excel acá para que usted lo abra y pueda trabajar un poco con él. Eddie, yo me extendí, pero estamos en sus manos. No, muchas gracias a todos por el webinar de hoy. Ya el tiempo estuvo muy bueno, aprendimos. No, es que este concepto es crítico, Eddie, usted sabe. No, básicamente yo traje Corre Lola Corre como una crítica a Lola, porque yo digo, es como es el único recurso que tiene Lola. Lola no conocía los mercados financieros como para haberse metido en esa vaca loca de irse a buscar conseguir la plata para salvar la vida de su novio, con un 2.6% de probabilidad, que es la que puede dar la ruleta en una sola jugada, que son 38 posibilidades, y una sola jugada, porque ya tienen que apostar todo el dinero que ha conseguido para conseguir esto. Y pues la verdad es que uno no le juega eso en los mercados financieros nunca, ni siquiera el 50-50, ¿no? Que es la otra conjugación de probabilidades, si uno le juega al rojo o al negro. En esto, si uno no la tiene clara en su mente, por lo menos un 70, un 80% de que va a lograr pescar una tendencia,
pues no se meta. Espere más señales para poder hacer una jugada un poco más certera. Entonces, por un lado, pues la probabilidad pues era un caso mejor. Y el otro ingrediente que le da al mercado financiero y estas plataformas es el apalancamiento, que es exactamente de lo que vamos a hablar. Eddie, pero antes de eso, qué es esa gráfica que tiene ahí? ¿Por qué no la agranda un poco? ¿Tiene forma? Claro, este es el euro el día de hoy. Fíjense que ¿Cómo acá, hoy con lo del Banco Central y todo? claro, con lo del Banco Central. Entonces, hubo varias reacciones durante el día acerca de ese dato, Pero ¿no? espere, Lo primero, excúseme que quiero, excúseme porque acuérdese que a mí me encanta fregarle la vida a usted. ¿Qué es la parte, qué es el eje de abajo? el eje de abajo es el minuto a minuto o segundo a segundo del mercado. Cada vez que se genera un cierre de una operación que alguien compra o alguien vende, se genera un punto. Por lo tanto, lo que tenemos acá es nuestro primer tipo de gráfico que se usa en el trading, que es el gráfico de línea, ¿sí? Donde cada vez que hay un cierre se va generando un puntico, un puntico, un puntico, y finalmente, pues logro trazar, digamos, lo que se ve aquí en la pantalla, que es todo este movimiento alcista y bajista en los precios durante una jornada. Pero eso Pero no un son barras, momentico. Eddie, ¿Perdón? no son barras. No, son puntos. Lo que pasa es que están tan pegaditos que parecen barras, pero es un gráfico de línea y estos son, cada uno de estos es un punto donde opera el mercado. Lo que pasa es que cuando yo lo comprimo, entonces se ve como que en una misma fracción de tiempo milimétrica se dieron varias operaciones. Al yo comprimirlo se ve así, como si fueran Ok, líneas, pero ok, eso gracias. fue lo que Antonio ocurrió. tenía una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta y es que quedo medio loco con lo que está en el eje de las X, porque yo en mi cabeza aquí en Colombia, nosotros tenemos que el mercado abre a las 8 de la mañana, creo, y cierra a la 1 de la tarde. Correcto. Entonces, El euro El es, no peso duerme. dólar. el peso dólar. Y entonces Sí. aquí el euro dólar tiene 24 horas o O tiene dólar peso. cierre ¿cómo es esa cosa? Sí, el euro dólar no duerme. Uy, Tiene un suspenso como de 15 minutos, creo que en una semana, pero realmente cuando está cerrando el mercado en Occidente, está abriendo el mercado en Oriente y viceversa. Entonces, el euro está todo el tiempo negociándose. por eso, pero entonces esto es en el mundo entero, esto es en cualquier Ajá, parte del mundo. esto es en cualquier parte del mundo, se está negociando todo el tiempo, tiene bastante liquidez, es el mercado más líquido en el mundo, o sea, donde más compras y ventas se hacen de cualquier mercado Lo que financiero. pasa es que Pero un está con momentico, horario nuestro, está con no, horario nuestro. un El de la momentico, por eso. izquierda dice una 00 Pero AM eso es hora de de anoche. Colombia o hora de dónde? Sí, No, esta hora es hora de está en Colombia, horario de América Latina, bueno, nuestro quiero de decir, Colombia. de México, de Colombia, etc. Sí. Ajá. Ok, Sí, entonces, este es el horario de Colombia, esto es lo que vemos, lo que yo saqué fue un fragmento desde la 1 de la mañana hasta un poco antes de que empezáramos nuestro webinar. Y lo que se ve aquí son las fluctuaciones en porcentaje que se dieron de este mercado y traté de como dibujar como los segmentos bajistas, alcistas, de nuevo bajista, de nuevo alcista, de nuevo bajista, para que vean un poco cuáles son las variaciones porcentuales que se pueden dar en un día de mercado. Ya Oiga, aquí uno más o menos se va haciendo la idea. está buenísimo. Ok, está buenísimo. Déjeme confesarle que me toca decirle que está buenísimo, digamos. Entonces, Eddie, una pregunta, porque realmente está muy muy bueno el ejercicio. Entonces, lo que usted está diciendo, a ver si yo le estoy entendiendo. Ahí donde tiene como esas barras blancas al lado izquierdo, las dos, ¿no? Como la primera flecha, parecen ahí eso. Usted lo que está diciendo es que esa es la variación durante ese periodo, digamos. Es una variación de 0,63%, eso es lo que dice. Perfectamente. Esta es una variación bajista desde acá. Este punto hasta el mínimo que hizo en esta onda bajista fue 0,63%. Entonces ubiquémonos. Un segundo, por favor.
caramba, una vaina, Antonio, tú le puedes tomar una foto y tomar unas notas en el OneNote. Estoy tratando de hacer, pero es que a las velocidades que ustedes hablan es más difícil que quién sabe qué, pero eso es lo que estoy tratando de espera, hacer. entonces, calma. Vamos a comenzar. Muy buenas tardes para todos. Tranquilo, dale. Entonces, Antonio, espera. Mira, el punto básico es este. El punto básico, no punto básico de punto básico porcentual, es este. En la primera línea de arriba blanca, Eddie, muéstrela por favor. Acá. Ese punto. ¿Esa? Esa de ahí, ¿a qué tasa de cambio corresponde, Eddie? Más o menos allá a la derecha. Estaba el euro más o menos como a 1.0230. Ok, esa primera línea es como 1.0230. Y la de abajo es como 1.0175. no, 1.0175. Como 1.0175. O sea, Bueno, esa caída más o menos de 1.0170. esa caída más o menos de 1.0230 a 1.0170 es 0,63%. ¿De acuerdo? Muy de acuerdo. Ok. Después tiene una que dice ahí que después se devolvió. O sea, él tocó ese punto y se devuelve y se mueve 0,32%. ¿Qué dice, no? Sí. Wow. Ok. Y ahí se queda un ratico, digamos, como en un rango, ¿no? Ajá. Un ranguito. Como entre 1.0180 a Y 1.02. 1.02 que uno diría que mercado aburrido, ¿no? Digamos, si hubiera Bueno, estado ahí pues, despierto. estamos Pero, hablando que esto pero- fue solamente entre las 5:30 y las 7 de la mañana. y las 7 6:30, sí, antes de las a las 7. 6:30, sí, un ratico, una hora. Ese es un mercado aburrido, esos son los mercados donde uno dice, ¿ahora qué hago? Pero de Pero repente sale Christine Lagarde y 7:15 empieza a ponerle Christine Lagarde, emoción, la presidenta del emoción. Banco Central Europeo, Claramente, empieza a ponerle bastante ánimo a este mercado. se le pone aquí y él se va y tiene un cambio porcentual muy rápido de 0,93% que se va hasta 1,0280, ¿no? De más o menos. Exactamente, sí. Este Ok, es el, ok, el máximo del día 0,93%. O 1.0278. sea que si yo eventualmente abajo compro, por allá abajo a 1,0180, pensando que el Banco Central Europeo potencialmente iba a subir las tasas más de lo que se esperaba. Ojo que lean las cábalas, por favor. Entonces, repito, para los que están por primera vez, las cábalas de la semana es un documento que publicamos regularmente los lunes, Eduardo y yo, que lo publicamos en LinkedIn, y a IronFX también se los envía por email, en el caso en que estén en esa base de datos, que eso es algo que agradecería que me corroboren después si les están llegando, y si les está llegando, perdón, y vale la pena que lo lean, el del lunes de esta semana, porque tiene muchos conceptos de esto. Pero volviendo acá, entonces, yo hubiera podido ganarme 1% sobre la posición que tomo, si compro euro. Sí, casi un 1%. Wow, ok. Pero mi ganancia hubiera sido como bastante rápida, efímera, si no la hubiera liquidado arriba. Mire lo que pasó, porque eso duró ¿cuánto? 1 hora. Y se Sí, más o menos desplomó. como desde las 7:15 hasta las 8 de la mañana, Y se desplomó, Eddie. pero tenebrosamente, mucho Menos más abajo de donde estaba 1,20%. antes. Ajá. Wow. Ok, se desplomó. Oiga, ojo con eso. ¿Se acuerda que les hablaba yo de la volatilidad, que la desviación estándar, que les dije que dejáramos ese concepto a un lado y habláramos de la variación? Ojo con eso, mire lo que hay ahí. Hay una variación de 1% arriba y 1,20% abajo en cuestión de, ¿cuánto, Eddie? ¿1 hora? 1 hora, sí. Ok, bueno. Entonces, eso se llama una variación fuerte y una volatilidad fuerte. Si tomáramos una foto de desviación estándar para ese momento.
horriblemente fuerte además. Y después rebota de nuevo 0.63, 0.48, 0.41, Y 0.36. este es un típico movimiento de un mercado después de una alteración muy fuerte. Se empieza a calmar como cuando uno tiene que correr 100 metros a toda velocidad. El corazón no es que inmediatamente frene, no, el corazón empieza de nuevo a disminuir su frecuencia poco a poco. Y es lo que pasa acá, una fuerte subida, fuerte caída, y luego empieza a disminuir un poco esa frecuencia hasta llegar a estabilizarse, que fue lo que pasó ya hacia el mediodía de hoy. Wow. Y este movimiento normalmente hace un patrón que se llama un triángulo. Lo vamos a ver más adelante en el análisis técnico, pero si ustedes ven este patrón de disminución en la volatilidad de nuevo cuando se vuelve a calmar el mercado, es un triángulo y digamos hacia donde se rompan esos triángulos nos va a dar una siguiente jugada de lo que podemos hacer. Oiga, Eddie, y esa formación ahí del pico de esa hora cuando se fue a 1.0280, ahí no hay como un cabeza y hombros, ¿o no? Sí, pues es como cosas muy rápidas que ocurren aquí en el intradía, pero sí, después vamos a ver todos esos patrones de cambio y continuación Los de cabezas, tendencia que cabeza y hombro, técnico. cabeza y hombro opuesto, porque uno, claro, hay que empezar a familiarizarse con las figuras. Sí, básicamente, ¿qué es lo que pasa? ¿No? La Reserva Federal, perdón, el Banco Central Europeo sube las tasas de interés. Es decir, esos capitales tienden a irse hacia Europa o lo que la gente, los traders y el mercado está analizando es, entonces esos capitales se van a ir hacia Europa. Y inmediatamente entonces se fortalece el euro, ¿no? Porque es fortalecimiento del euro una subida de tasas en Europa. Pero luego, no sé, como que muchos traders dicen, oye, pero esto como que no va a ser para siempre porque Estados Unidos también va a subir las tasas de interés y tal vez no 75 básicos, sino un punto porcentual. La gente dice, uy, no, esto más bien es una oportunidad para vender mis posiciones en euros y eso hace que se devuelva rápidamente. Pero fíjense que al final del día todo vuelve como a encasillarse a la misma lógica de que lo que acaba de suceder es la subida de tasas del Banco Central Europeo y vuelve y sube un 0.56% luego de que se genera esta calma para cerrar cerca del 1.0227, ¿no? Bueno, Esto es lo y que se esto, vive en una wow, jornada de trading. ok, muy Ya bien. listo. Ajá. Bueno, esta es de las de verdad, porque estas con altísimas variaciones y volatilidad. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con apalancamiento a la izquierda? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, este es un cuadrito que No, hicimos. un momentico, un momentico, un momentico, un momentico, un momentico. Yo quiero ver la gráfica otra vez. Fíjese que durante todo el día hubo mucho movimiento, pero el inicio y el final es casi lo mismo. Así Sí, es, digamos que muy observado. el factor central estaba en las 7, de 7 a 9 de la mañana de lo que pasaba con el Banco Central Europeo y las declaraciones posteriores a esto, en donde dicen vamos a tener que seguir subiendo las tasas de interés. Ese es el forward guidance, digamos la guía futura que da el Banco Central Europeo de lo que va a pasar con las tasas y pues ya acá se empieza a calmar el mercado y a trabajar con ese nuevo fundamental que está ahí metido. Sí, no, no, es que Causa yo hago la volatilidad. observación por esto, Gustavo. Dime. Hace un ratico hablamos de perder antes de perder la tranquilidad. Entonces, si yo estoy al minuto a minuto, a lo mejor pierdo mi tranquilidad porque dependiendo de mis posiciones, subió, bajó, yo qué sé. Pero si yo me fui por algún motivo a las 1 de la mañana y regresé a las 3 de la tarde, para mí no hubo cambio, no pasó nada. Para ti no hubo cambio, pero si tienes una posición abierta, acuérdate que decíamos la vez pasada, que no se abre posición sin stop loss, sin límite a la pérdida. ¿Te acuerdas que decíamos? Sí, sí, sí. Ojo, porque usted abre la posición y pone de inmediato su límite a la pérdida, que es lo que le garantiza que eventualmente, si usted se va y vuelve a las 3 de la tarde por el motivo que sea, usted sabe que tiene una protección. ¿Ok? Y mi protección trabajó sin que yo estuviera. Claro, tu protección trabajó sin que estuvieras. Y también podrías tener una orden en donde o dos órdenes, un límite a la pérdida y una orden de toma de ganancia. ¿Ok? Depende de lo que te estés haciendo, corto o largo. Entonces tú puedes decir,
Mire, yo tengo una posición abierta a 1.0180, supongamos. ¿Ok? Comprado. Ujú. Y le voy a poner un límite a la pérdida, o mejor, a 1.02 tengo una posición abierta. ¿Listo? Compré euros a 1.02 ayer. ¿Ok? Anoche, a la medianoche. Le pongo una orden de límite a la pérdida a 1.0160, que es, si ves la gráfica, estoy tomando el 1.02 y a mano derecha y el 1.0160, que es uno de los puntos bajos en la gráfica, a mano derecha en el eje Y. Sí. ¿Ok? Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Si el mercado toca mientras yo no estoy el 1.0160, lo que compré a 1.02 se vendió automáticamente a 1.0160, perdí dinero, pero no perdí más. Él puede coger después para donde quiera. ¿Ok? Y puedes poner una orden también para tomar ganancia, digamos que a 1.0260, que es el penúltimo número hacia arriba en el lado derecho. Entonces dices, y quiero tomar ganancia a 1.0260, o sea, quiero vender los euros que compré a 1.02 a 1.0260. Entonces tú puedes poner las dos órdenes. Entonces nos metimos con órdenes de compra y órdenes de límite a la pérdida y de toma de ganancia. Pero tú tienes que poner dentro de las dos órdenes una cosa que es muy importante, que es una cosa que se llama una orden, se llama one cancel the other. La una cancela la otra. ¿Qué quiere decir? Que si se ejecuta una de las dos, se cancela de inmediato automáticamente la otra, para que no te quede eventualmente la cosa bailando si se ejecuta una de las dos órdenes. ¿Más o menos, Antonio? Más o menos. Bueno, después vamos a hablar de órdenes, calma. Sí, Pero lo más ese- importante... ese ya es un poco cuando entremos a hacer las operaciones. Pero lo No, más va a quedar importante, mucho más claro. sí, va a quedar más claro, pero lo más importante de todo es que dentro de lo que tú dijiste es que te puedes ir y puedes volver a las 3 de la tarde, pero lo vas a hacer siempre y cuando o no tengas una posición abierta, que quiere decir tener una compra o una venta, ¿ok? O eventualmente, si la tienes, vas a dejar un límite de pérdida como mínimo, para que no te tome una sorpresa y cuando llegues has perdido una cantidad de dinero que no tolerabas perder, ¿ok? Listo, Listo, Eddie. perfecto. ¿Qué es lo que es Entonces, esto? acá veíamos la clase pasada, tamaño por lote que tiene IronFX es de $100.000, ¿sí? De aquí, digamos, el mínimo que se puede transar o de aumentar y disminuir el volumen es el 1%, son $1.000, ¿sí? $1.000 ya de lo que está, de lo que se está comprando o vendiendo, ¿no? Entonces, digamos en este ejemplo que yo arranco con $2.000, ¿sí? Una Ya inversión sabemos que inicial de esa no es la plata de las $2.000. matrículas, ni la del mercado, ni la de los servicios, sino que es un dinero con el cual yo, ya después de que hice mi módulo demo, de que vi todo esto, digo, listo, yo creo que ya estoy listo para empezar a hacer esto con mi dinero real y decidí meterle $2.000 a la plataforma. Entonces, digamos que yo voy a jugar con un apalancamiento, pongámoslo inicialmente algo moderado, 1 a 30, no 1 a 1000 o 1 a 500 como lo hablábamos al principio. 1 a 30 puede ser algo normal, ¿cierto? Entonces, yo no voy a tener mis $2.000 comprando y vendiendo el euro, sino voy a tener $60.000 comprando y vendiendo el euro, O ¿cierto? sea que, Ese es el monto nominal que yo estoy ok, o sea que, comprando y vendiendo finalmente en la plataforma. Eddie, una pregunta. Pero entonces, usted lo que me quiere decir es un poco como su ejemplo del banco de la vez pasada. Lo que quiere decir es que yo pongo $2.000 en una cuenta que abro a nombre mío. Listo. Si yo pongo los $2.000 en la cuenta, o puede ser menos, pero en este caso ese es su ejemplo, yo con solo esos $2.000
podría comprar o vender $60.000 en euros, o comprar o vender dólares contra euros, que es lo mismo, porque definí mi apalancamiento de 1 a 30 veces. ¿Eso es lo que usted está diciendo? Sí, pero ojo, porque el banquero me dice una cosa a mí. Me dice, vea, usted, yo le deje los $2.000 ahí y coja los 60.000 y si quiere compre trigo, arroz, monte el negocio que quiera, pero usted no puede llegar a perder más de esos $2.000 que tiene ahí. De hecho, en muchas ocasiones el 70%, yo no puedo llegar a perder más del 70% de lo que dejé ahí depositado, ¿no? Entonces, es con esa condición, porque si usted llega a perder en el caso de que sean $1.000 lo que deposité ahí, si usted llega a perder $700, señor, me da mucha pena, pero me devuelve mis $60.000 o mis 30.000 en ese Eso caso. quiere decir que los venda. Le tiene que deshacer la operación. El sistema le deshace la operación que tiene ahí automáticamente. Pero ahí está introduciendo ya lo que es el llamado de No, la por margen y ahora esas cosas. No se hemos meta ahí. hablado, no hemos hablado de eso todavía. Ok, Exactamente. pero más o menos, digamos. Es una condición del préstamo que me están dando. Ok, o sea, listo. A ver si estoy entendiendo ahí. Pongo 2.000, puedo, como definir mi apalancamiento de 1 a 30 veces, puedo comprar o vender hasta $60.000 en euros o en trigo o en café o en lo que se me ocurra. Ok. En este caso estamos hablando de euro-dólar, obviamente por el ejemplo. Y eventualmente, pero ahí tengo una pregunta. Mire esas variaciones que usted mostró en esa gráfica. Sí, imagínese. Entonces yo. En la primera, pongámoslo, la de, digamos que yo acá, donde estaba parado, decidí comprar, ¿cierto? Porque Comprar euros. Comprar euros. Digo, listo, voy a comprar euros a ver cómo me va. Y compro 60.000. Esta cosa se cayó menos, menos 0.63%, ¿no? Que es la primera caída de la primera parte de la gráfica. Exacto. Sí. Se cayó menos Imagínese, 0.63. Entonces, ¿qué me pasó? No, pues perdí un poco de billete. O sea, imagínese, perdí Perdí $378. Pero usted, a ver, pero eso a ver, yo no los he perdido porque yo no he liquidado la operación. No, pero si digamos aquí abajo, me asusté y dije, uy, no, yo lo que vendí, Lo que perdón, lo que compré. compré, ya se va a ir esta vaina muy abajo. No, yo voy a liquidar esto ya Y lo liquido. y decido vender lo que compré ahí en el mínimo. Cierto que eso, cuando uno no sabe manejar las emociones, eso le puede pasar a cualquiera. Y decidí allá en el mínimo a menos 63% del momento en que yo lo compré, Pero, pues perdí $378, me quedan $1.622, perdí el 18.9% de mi inversión. Y si esto llegara a pasar 5 veces seguidas, perdí mi platica. ok, entonces, espérese un momento. Pare. Ok. Está súper bien explicado. Está muy bien explicado. Ahora, pregunta. No necesaria, o mejor, una adición a lo que dice. No necesariamente, eventualmente, si yo salgo perdiendo ese 0.63%, no necesariamente es porque hice un mal trabajo, porque me asusté. Puede ser que yo haya establecido que para una operación de ese tipo, dadas las probabilidades que le asigné a que el euro subiera, el grado de certeza que tenía o de visibilidad, el análisis técnico que hice con base en todo el cuento que usted, de todos los webinars que vi suyos, de análisis técnico, todo el cuento fundamental que me han echado durante todo este tiempo. Yo tomé la decisión de hacer caso y decir, yo anoto en mi papelito que mi tolerancia al riesgo cuando abro una operación de 1 a 30 veces de apalancamiento con $2.000 ahí, no
me permite ir más allá de perder 0,63%. Yo podría definir eso, ¿no? Sí, claro. Entonces, si yo definí eso y se presentó, pues tengo que estar consciente de que perdí el 18,90% de mi capital en la primera operación. ¿Sí? Perdí el 18,90% en la primera operación. Pero yo pude haber definido eso. Ahora, eso es, obviamente, eso es eventualmente, ese 0,63 trabajado de esa manera, después de que yo veo que pierdo el 18,90 y que usted dice que podría fallar 5 veces haciéndolo de esta forma, pues de pronto yo no estoy tan cómodo con eso. Y digo, no, yo prefiero que el apalancamiento sea menor. No, sí, eso de las 5 veces igual es algo como hipotético, ¿no? Porque pues en realidad uno no se mete a esto para tener solo 5 oportunidades o 10 ni siquiera. O sea, la idea es aprender lo que veíamos hace algunos webinars acerca de Benjamin Formula. Aprender a ganarse $100 diarios, que es el billete donde sale Benjamin Franklin. El de Benjamin Formula es aprender a ganarse $100 diarios. Eso no quiere decir que uno entre y se ganó los 100 y listo, ¿no? Uno puede llegar, perdí 30, bueno, no, creo que no lo analicé bien, tal vez el stop loss lo puse antes porque el mercado finalmente sí rebotó, voy a ajustar un poco mi modelo, un poco mi análisis, un poco los factores que estoy teniendo en cuenta, resulta que no vi que iban a publicar el dato de indicadores líderes en Estados Unidos, eso me afectó y poco a poco voy adaptando mi sistema de negociación y haciéndolo un poco más experto a la medida que lo vaya trabajando. Entonces, esto es de largo plazo, ¿no? La idea es que esto sea un negocio adicional que cada persona tenga, o incluso hay personas que viven actualmente de esto. ¿Qué necesito? Un computador, necesito internet, necesito mi tarjeta de crédito y puedo estar en Bogotá, en Madrid, en Brasil, en Argentina y esto me puede dar una muy buena calidad de vida si aprendo a manejarlo de la manera correcta. Como también puedo llegar a equivocarme y solo tener 5 jugadas o 10 jugadas y salir del mercado, ¿no? Ok, 10 trades, digámoslo así. 10 trades, 10 operaciones, exacto. Ok, pero, ok. Entonces fíjese que vamos a seguir con esto después del análisis técnico. Nuevamente le solicito a usted que me excuse porque me extendí al inicio y no logramos llegar, y a ustedes también quienes están viendo en vivo o pregrabado esto, excúsenos porque no alcanzamos a entrar al análisis técnico, pero obviamente vamos a entrar al análisis técnico ya el día martes, muy profundamente. Pero, ojo, yo quisiera cerrar como con esto, a ver ustedes qué opinan, Eduardo y Antonio. Pero antes yo quisiera hacer un ejemplo extremo para que entendamos un poco el tema del apalancamiento en el ejemplo de Lola. Rápidamente, ¿sí? Claro. Antes del cierre. Entonces, digamos, vamos a hacer este ejemplo donde Lola tiene $1000, ¿cierto? Y Lola decide no entrar al casino, sino jugarle al euro para ver si le puede salvar la vida a su novio y decide apalancarse a 1000, porque es que es una sola, es vida o muerte, ¿cierto? Y Lola, eran las 7 de la mañana, ¿cierto? Ya a mediodía muere su novio y Lola decide entonces jugarle hacer una jugada en la que ella dice, el Banco Central Europeo va a tener que subir las tasas de interés más de lo que el mercado prevé y logra, digamos, esta subida de 0,97%, que es una cuestión de volatilidad, pues, de movimiento en el precio bastante alta. Entonces, fíjese lo que logró Lola conseguir para pagar parte de la deuda de su O sea que novio. con $1000 podría ganar $1000 $9,700 en un apalancamiento de ¿1 a cuánto? Con $1000 en menos de una hora, Lola logró ganar $9700. ¿Con qué apalancamiento?
con un apalancamiento 1:1000. Ah, bueno, En pero la- eso suena súper interesante, pero la tolerancia al riesgo pues tiene que ser también No, para el no, otro lado, esto fue una porque locura, porque Lola solo tenía 1000, estaba dispuesta a perder sus 1000 sí, con tal pero de eso no, salvarle la vida a una sí, cosa loquísima. pero eso no Una se hace, cosa, eso es una película. claro, pero es solamente para ver, digamos, las dimensiones de apalancamiento que le puede dar a uno este sistema de operación financiera en tiempo real. Eh, Lola quedó con $10,700, la deuda de su novio eran $10,000, les quedaron 700 para celebrar la vida. Eso es un ejemplo muy rápido Extremo. y con Sí. base y extremo con lo que veíamos. Entonces, cada quien mide la tolerancia del riesgo. Ya vimos una muy grande, ¿sí? Una muy pequeña. Puede ser, no, mire, yo en esto, yo no, mi apalancamiento no me va a apalancar. Los $1,000 van a ser los $1,000 y en una variación, digamos, normal de estas, con los $1,000, pues yo puedo ganar o perder $10. Quizá me alcance para un par de cervezas para celebrar con los amigos esos $10, pero quién sabe si pueda vivir con esos $10, ¿no? Entonces, ¿por qué el ejemplo? Porque realmente la medida de apalancamiento no debe ser tan grande que me lleve a tomar decisiones emocionales sobre el mercado financiero, ni tan pequeñas que mis ganancias o pérdidas signifiquen más una pérdida de tiempo que cualquier otra cosa. Entonces, yo creo que cada quien debe ver dónde se ubica en la mitad de esos dos extremos. No llevarme a tomar decisiones emocionales en mi trading, ni que los resultados de mi trading sean una pérdida de tiempo. De acuerdo, Eddie, tal y cual. Muchas gracias por el ejemplo, me parece excelente. Este Excel se los vamos a poner. Eddie, yo creo que vale la pena que cambie ahí en la línea 11. Si perdí me queda, por si perdí o gané me queda, porque puede ser de los dos lados. Si perdí o gané me queda. No, ojo Está en con las mayúsculas. mayúsculas. Sí, exacto. Ok. Si perdí o gané, me quedo. Sí, si perdí o gané me queda. Ahora, vamos a ponerles el Excel en el OneNote para que como archivo usted pueda abrirlo, pueda mirar bien esta gráfica y pueda trabajar un poco ahí con esa formulación y con esos números y comienza a preguntarse cuál es esa cantidad que usted tolera correr. Quiero decirle nuevamente, es importante, si puede abrir una cuenta demo o si tiene otra forma de tenerla o ya la tiene en otro lado, lo que fuese, úsela, mire, empiece a mirar un poquito estos conceptos. Va a ser más usada cuando entremos ya en análisis técnico para que usted empiece a hacer ejercicios con lo que le va a mostrar Eduardo en análisis técnico a partir del martes. Gustavo, voy a compartir mi pantalla un momentico. Sí. Sí, vamos a compartir la pantalla un momentico, porque quiero que veamos lo que alcancé a coger de la explicación de Eduardo, que obviamente en el video está completísimo, pero aquí como es un resumen de lo que pasó en el día. Y hay una pregunta de José: ¿el stop loss se puede modificar durante una operación previamente ejecutada? Una operación previamente ejecutada, Es un José. error de disciplina, diría yo. Sí, a ver, puede ser por dos motivos, Eddie. Uno es ese, es un error de disciplina, pero antes quisiera, ese es un motivo. El otro es porque usted se dio cuenta de que en la elaboración del cálculo que hizo, de cuánto, dónde poner el límite de pérdida, de acuerdo con la estrategia por la cual optó para esa operación, y con base en su tolerancia al riesgo, usted se da cuenta que tiene una equivocación, un error, y pues obviamente eso no es falta de disciplina, hay que corregir el error. ¿Ok? Puede ser también... Perdón, yo diría que mientras que ese nuevo stop loss a donde se quiere reacomodar el anterior esté dentro de su tolerancia de riesgo inicialmente planteada, lo puede hacer. Técnicamente se puede hacer. No se debe hacer es cuando uno se enamora de la idea de que ya va a llegar a perder, ya casi va a llegar a perder y no es capaz
de perder. Entonces dice, no, corrámoslo un poquito a ver si rebota, corrámoslo otro poquito a ver si rebota. Y así es donde se dan las grandes pérdidas en los mercados financieros y termina perdiendo mucho más de lo que había presupuestado inicialmente para esa operación. Y ese sería el error de disciplina. De acuerdo, completamente de acuerdo. Entonces la respuesta, José, es sí se puede cambiar después de que tú hiciste una operación de compra o una operación de venta. Es decir, una operación de compra en la cual quedó una posición abierta o una operación de venta en corto, de lo cual ya hablamos con antelación en otro webinar, por lo cual quedas corto en euros en este ejemplo o largo en euros. Tú pones el stop loss y puedes modificarlo. Es tu decisión modificarlo. Pero ya Eduardo fue suficientemente claro en que no debe ser una decisión de un poco el deseo de que voy a correrle un poquito, qué tal que esto rebote, qué tal que esto rebote. No, eso no lo debes hacer. Es a lo que Eduardo se refiere con cuidado con la disciplina y cuidado con que el error en disciplina sea como consecuencia precisamente de una pérdida del equilibrio emocional. ¿Hay alguna otra pregunta? No hay más preguntas. Gracias por Pero las... entonces ahí quiero dejar ahí, lo escribí ahí, el Excel, ustedes lo van a tener ahí donde está el circulito y simplemente lo que tienen que hacer es darle doble clic al icono que aparecerá ahí y el Excel se abre y ustedes pueden jugar como lo acaba de hacer Eduardo. De acuerdo, perfecto. Bueno, a mí se me ocurre que pues bueno, son las 7:10, yo pienso si no hay más preguntas debemos ya finalizar. Y quisiera finalizar con este concepto, digamos, o digamos que tiene ahí implícita una recomendación, y es, ojo con la visibilidad que tiene para tomar sus posiciones. Hay que aprender a entender qué tanta visibilidad tengo, como siempre el ejemplo de la carretera con la neblina. Y adicionalmente, una cosa que es fundamental es que si usted, digamos, se ha tomado el trabajo de ver estos webinars, de practicar, de hacer los ejercicios, de escribir a lo que yo le llamo las políticas de inversión, etcétera, es en esencia para que usted tenga una mayor probabilidad de generar de rentabilidad. Generar rentabilidad no quiere decir no cometer errores, uno puede perder dinero en esto y va a perder. No, es imposible que todas las operaciones salgan bien. Lo importante es que los volúmenes de ganancias superen los volúmenes de pérdida. Usted puede tener 5 operaciones perdiendo $30, va a perder 150 dólares y una operación ganando 250, y ahí se mete en la ley de Benjamin. Se ganó $100. ¿Ok? Entonces, no, esto no es número de operaciones en donde yo gane que tienen que superar el número de operaciones en las que pierdo. Es número de ganancias, es cantidad de ganancias. Tienen que superar mis pérdidas. Lo otro que es importante que le quiero dejar aquí es que ahí veíamos que con 5 operaciones en el primer ejemplo, en ese ejemplo se perdía todo el dinero. Eso no debe pasar. ¿Ok? No debe pasar. La idea básica es que usted tenga una mayor probabilidad de supervivencia. Entonces, estructure muy bien el dinero que tiene y que está dispuesto a invertir haciendo trading. Arme sus mini estrategias, digámoslo así, teniendo un apalancamiento que lo deje tranquilo y que además de eso le permita ir haciendo ganancias razonablemente razonables en el tiempo y no quedar duplicar el capital como en ese segundo ejemplo, en donde no se duplica sino se quintuplica o no sé cuánto.
creo que eran $1.000, el segundo En, ejemplo, en 40 minutos, en 40 minutos ganó 10.000. 10 veces. 10 veces. Eso este negocio no es para esto. Este negocio puede dar 2 dígitos en el año. ¿Ok? Claro que sí puede, por supuesto. Pero esto no es para hacerse rico, esto no es el hágase rico pues de la lotería, ni el baloto, ni nada de esas cosas. Entonces, esto es simplemente para que usted vaya aprendiendo a hacer esto en una forma responsable y además para que se divierta haciendo, no para que sufra haciendo. ¿Ok? Bueno, siendo las 7:14, nos despedimos. Gracias, Antonio. Gracias, Eduardo. Gustavo, una última cosa, dejo una pregunta en el aire para que todos reflexionemos de aquí al martes. ¿Cuál es la diferencia entre suerte y azar? Wow, tremenda pregunta, Antonio. Gracias. Hay que Entonces, reflexionar. reflexionemos porque de todo lo que hemos visto ahí hoy, cuando yo tomo decisiones, tengo que entender esa diferencia para poder tomar una buena decisión. Extraordinario, Antonio. Extraordinaria reflexión y pregunta. Hay que quedarse con ella y todos, incluyéndonos a nosotros, lo vamos a pensar con detenimiento. Y Bueno. vamos a, por supuesto, comenzar el próximo webinar hablando de eso. Bueno, estamos, creo. ¿Sí? Antonio, ¿sí? Listo. Bueno, entonces, vamos a parar la muchas grabación. gracias. Les y nos deseamos despedimos. una feliz noche, tarde o mañana a quienes estén viendo esto pregrabado y que estén en paz con sus familias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.